Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente y vamos a desarrollar este tema de Amalek, pero hay unas cosas que son difíciles de entender y otras cosas son mucho más difíciles de explicar, puesto que el tiempo cuando Dios llamó a Abraham, eh, al tiempo que Esaú nació y sucedieron todos los eventos históricos deben de ir relacionados con las familias de ellos, donde nacieron muchas personas del cual mm, nacieron los amalecitas y se formaron como pueblo desde mucho antes, por la relación que tenían las familias y habitaban este inclusive Jacob sabía que estaba su abuelo vivía, Abraham vivía todavía, este, cosas así que usted también vive en su familia. Y vamos a leer Génesis 14:7 para que miren esta historia que es algo enigmática, porque tienen cosas muy terribles aquí. En Génesis 14:7 habla en Génesis cuando Abraham liberta a Lot. Y miren, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes estaban en su parte, estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaín, a los asusitas en Ham y a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Haseson Tamar, amalecitas. Los amalecitas vienen de Amalek, un pueblo terrible, amigos. Entonces, en el 14:25, miren lo que dice. 14, no, en números 14:25, vamos hasta números para empezar nuevamente con esta historia que es muy larga, amigos. Las cosas no son como parecen. La Biblia hay que estudiarla, hay que tener muchas, no interpretaciones, mucho discernimiento. Éxodo, Levítico, Números. Aquí está. Vamos a leer Números 14:25. Vamos a hablar acerca de todos los versículos relacionados con Amalek. Aquí está. 14:25. Dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitaban en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, aquí el Señor castiga a Israel, porque en el contexto dice que el Señor le dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, le estaba hablando a Moisés, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitaban en el valle.
vuelve mañana y sal al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice el Señor, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Amigos, y esta situación de nosotros los cristianos, el Señor nos dice en su palabra que nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Nos portamos de una manera hostil. Y miren, todos los seres humanos somos iguales. Todos hemos pecado contra Dios y todos murmuramos. Si tú ves todas las cosas que dice el Señor, que se quejan hoy en día, nos quejamos. Somos chillones. Entonces, el Señor dice que somos depravados, porque murmuramos contra el Señor y hay querellas de los hijos de Israel. ¿Por qué a mí? Se quejan de mí, dice el Señor. Y el Señor les dice a Moisés: diles, vivo yo, dice el Señor, que según han hablado a mis oídos, así haré con ustedes. ¿Por qué te va tan mal en la vida? Amigos, introduzco estas cosas porque nosotros como cristianos debemos de aprender a saber que hemos nacido de nuevo y que debemos de luchar. Y vamos a hablar de esta guerra que tuvo Dios contra Amalec. Vamos a ir al 43 y miren lo que dice. La derrota en Orma. Bueno, voy a leer en contexto porque a veces la gente dice: no, que sacas de contexto. No. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. O sea, que ya reconocían su pecado. Y Moisés dijo: ¿por qué quebrantas el mandamiento del Señor? ¿Por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. O sea, porque estaban en desobediencia y iban a hacer otras cosas. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos. O sea, ellos iban a ir contra los de Amalec a pelear, pero sin una orden. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de ustedes y caerán espada, pues por cuantos se han negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con ustedes. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron a la Amalecita y al Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y fueron perseguidos hasta Horma. O sea, los israelitas, amigos, perdieron la batalla, fueron perseguidos por los amalecitas. Todas estas cosas suceden al pueblo de Israel porque desobedecen, amigos. Y Dios, miren lo que dice en Jueces 6:3. Vamos a Jueces 6:3, amigos. Jueces 6:3, aquí lo tengo. La Biblia está llena de muchas situaciones y tenemos que hablar de todo esto. 5:6:3. Aquí habla del llamamiento de Gedeón. Voy a leer desde el 6 completo. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Medián por 7 años. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Esto ya es en otro tiempo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado,
O sea que cuando sembraba, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No dejaban que comer, no dejaban de comer, no dejaban que comer, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, pero ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y allí estaban también los amalecitas, amigos. Y miren, nos vamos a ir hasta el 6:33. No voy a leer todos porque es una tarea que le voy a dejar a usted para que usted lea y comprenda. Entonces en el 33 dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, contienda Baal con él. O sea, contienda, fíjense, contienda Baal contra él. O sea, Gedeón contra Baal. O sea, contender, amigos, es como ahorita contendemos con la religión, por sus creencias. Por cuanto derribó su altar. Imagínense si nosotros como cristianos derribamos los altares de las religiones, nos meteríamos en demasiados problemas. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aquí vamos a hablar de una batalla, pero miren lo que nosotros estamos viendo ahorita. Los árabes, los que están arriba de Siria, todos los persas, todos los iraníes están queriendo venir contra Israel hoy en día. ¿Usted cree que no haya amalecitas todavía? Imagínese. Entonces vamos a leer el 7:12, miren lo que dice. Cuando Gedeón derrota a los madianitas. 7:12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, imagínense, amigos, cómo está esta situación. ¿Cómo está ahorita Irán? O sea, son millones contra el pueblo de Israel que están ahorita en la batalla. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Amigos, yo no soy profeta, pero amigos, Irán va a caer. Pero ustedes no crean, no va a ser destruido porque Irán va a seguir en la guerra hasta que le toque su turno. Vamos a 1 Samuel 15:17, caminando por la historia de la Biblia. Miren lo que dice. Y dijo Samuel, o sea, ya estamos en otro tiempo, amigos. Y dijo Samuel, han pasado los años, pasan los años. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Por fin, los israelitas tienen un rey, y Saúl es llamado a ser rey. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Quién dio la orden, amigos? El Señor. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Le dijo Samuel a Saúl. Y éste respondió a Samuel:
Antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema del maldito, para ofrecer sacrificios al Señor en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, reconociendo según eso Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Ay, aquí estoy. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Estoy vivo. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se lamentaba de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amigos, estas historias deben de ponernos al tanto de la verdad de la Biblia. Vamos a leer Samuel 15:20, ya lo leímos, el 27, el 27:8. Aquí vamos a hablar de David entre los filisteos. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerseritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Aquí era cuando David estaba entre los filisteos, y él cuando peleaba, pues no sabía Aquis contra quién peleaba. Él pensaba que peleaba contra Saúl, contra el ejército de Israel, y no, él peleaba y hacía incursiones y atacaba a los jesuritas, a los jerseritas y a los amalecitas, y no dejaba ni uno vivo, dice la Biblia que no dejaba ni uno vivo para que no fueran con la noticia de lo que estaba haciendo David. Entonces ahí están los amalecitas en los tiempos. Ahora vamos a ir al 30:13. David derrota a los amalecitas. Dice, cuando David y sus hombres vinieron en el capítulo 30 a Siclag al tercer día, los de Amalec habían habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, se le habían atacado.
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino solamente se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Aquí era cuando David había huido de Jerusalén porque Absalón había tomado la ciudad, y David se llevó a sus esposas, y todos ahí iban. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas, se las habían llevado. Y David se angustió mucho por ellas, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura. Bueno, David se angustió muchísimo porque lo querían apedrear. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Una de las cosas que debemos de hacer todos los cristianos es fortalecernos en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? O sea, a los amalecitas, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los prisioneros. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, porque estaban muy cansados, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Después hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno solamente su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no, no hagan eso, hermanos.
de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién los escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Entonces, cuando David llegó a Siclac, envió el botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: He aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramón del Negev, en Yair, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amigos, esta historia de los amalecitas debes de poner mucha atención. Entonces, tú decides conocer cada parte de la historia del Señor. Entonces, si tú haces eso, vas a aprender a conocer la verdadera historia de Israel, porque entonces entenderás por qué el Israel de hoy es el Israel de Dios, es el Israel que ha regresado de la dispersión, y por qué el ataque de Irán, y por qué son las guerras del fin de los tiempos, amigos, porque se está acabando esto. Así es de que mañana veremos otro capítulo de los amalecitas, porque aquí tengo apuntado todo y quiero compartírselos. Tal vez no les pueda yo explicar mucho, pero amigos, la misma palabra nos enseña cuando leemos. Nosotros solamente debemos de pedirle al Señor inteligencia, discernimiento y sabiduría y entendimiento para aprender todo esto que el Señor nos está mostrando. Así es. Y vamos a hablar del segundo libro de Samuel para mañana. Dios les bendiga, nos vemos, amigos, y vamos a hacer un nuevo... Vamos a empezar a hablar acerca de por qué muchos no entienden el nacimiento de Dios. O sea, ¿qué es nacer de nuevo? El nacimiento de ahora de los creyentes, de cómo puedes nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Y cómo debes de luchar para poder saber que tú eres nacido de Dios, que tú has nacido de nuevo, que no eres un religioso, que eres un hombre de Dios, porque por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe, sin las obras. Y la obediencia no es una obra, es un carácter que debemos de formar en nosotros, fieles al Señor, como Él es fiel, así quiere que seamos, perfectos como Él quiere que seamos, santos como Él quiere que seamos. Todo es el deseo del Señor, no es nuestro, como dicen, nuestro rollo, no es nuestro parecer, es como dice el Señor. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo.